¿Cómo les va? Bienvenidos a La Centuria. Ustedes saben, este es un programa que mira al siglo pasado, al siglo XX, con la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI. Es un programa sorprendente, diría yo. Y esto es paradójico porque, fíjense, no se trata de últimas noticias, de último momento, no se trata de chimentos, de algún rumor, de secretos de alcoba, de trascendidos. No, son cosas que ya pasaron. Y ya se sabe que ocurrieron. ¿Por qué es sorprendente entonces? No sé, sorprende a veces porque uno dice, ¿será posible que haya pasado tanto tiempo de eso? O a veces porque son hechos injustamente olvidados. Pero sorprende y nos sorprende porque al ver quiénes son los centuriones. ¿Quiénes son los centuriones? Sesentones por ahí, sí, nostálgicos, y eso es bastante lógico, pero adolescentes, a veces hasta niños. Uno dice, ¿qué les ocurre? Seguramente quieren recordar lo que no vivieron. Bueno, para todos los centuriones hoy tenemos la apasionante vida e historia, el arte de Frida Kahlo. También un momento trágico en la carrera espacial, allá por los años 60, y la historia de una joven con la cual todos hemos tenido algo que ver. Sí, no lo neguemos, ella tiene algo de nosotros y nosotros tenemos mucho de ella. ¿De quién hablo? De la televisión argentina. 50 años de televisión argentina. Es el informe. Tanto le había insistido su hijo Miguel, que Jaime Yankelevich, propietario de Radio Belgrano, viajó a los Estados Unidos en 1949 para interiorizarse sobre la transmisión de imágenes a distancia. Impresionado por sus posibilidades, proyectó importar el impactante medio a nuestro país. Se convertía así en el pionero indiscutido de la televisión argentina. Primero hay que ubicar a Jaime Yankelevich como el hombre que ve el futuro. Siempre creo que hay momentos en que hay pioneros o hay gente que puede adelantarse en el tiempo tanto que parece en su momento, en su contexto histórico, como un delirante y sin embargo es fundacional en relación a una tecnología que después tiene un desarrollo fabuloso. Yo creo que hay que reconocerle en estos 50 años de la tele a Yankelevich esa visión. Luego de varias pruebas, el 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión de televisión. Fue en un acto oficial y los curiosos pudieron seguirlo a través de los pocos receptores que exhibían las vidrieras de los negocios. La bandera de mi pueblo. La programación nacional se complementaba con películas y series norteamericanas. Durante el gobierno de Aramburu se otorgaron licencias para nuevas frecuencias de televisión. A principios de los 60, Argentina ya tenía 3 nuevos canales privados en el aire. Canal 9, Canal 13 y Canal 11. Y más tarde sumaría uno más, Canal 2 de La Plata. Guarmestre en el 13, Alejandro Romay en el 9 y Pedro Simoncini en el 11. Impulsados por acaparar la audiencia, inundaron la televisión de estrellas que llegaron a los corazones de todos los televidentes. Me parece que son, cada uno en lo suyo, 3 personas absolutamente fundacionales. La diferencia, creo que Mestre es una persona que vino no solamente a hacer una empresa televisiva, que fue muy exitosa y muy poderosa en términos económicos en su momento, sino a formar. Mucha gente se formó bajo el ala de Mestre y en el Canal 13 de los comienzos. Carlitos, apúrate que están empezando los picapiedras. Bueno, como les decía, hoy tuve un día bárbaro. Primero la agencia, después un negocito extra que ligué gracias a que estaba contento. Se fue adentro del rancho y agarró una escopeta. La china le dijo, no los mates, que es nuestro hijo. Usted, señora, que está aprendiendo a manejar, tiene problemas con las 3 o las 4 marchas, ¿verdad? Nena, servime rápido el almuerzo, por favor. ¿Qué va, papi? Espera que termine de leer esto. A mí me pasa lo mismo que a usted. Durante los 60 se trabajó pensando en el futuro. Con talento, tecnología, creatividad y respeto, se construyó la base más sólida para el desarrollo de la mejor televisión. Fue a mediados de los agitados años 70 que los canales fueron estatizados por el gobierno peronista. ¿Y si a mí me pasara algo malo? ¿Tú qué harías por mi papá? Tiempo después,
llegaba el proceso de reorganización nacional. La televisión quedaba en manos de los militares. Mientras el terror invadía las calles de Argentina, el gobierno se ocupaba de dar otra imagen en los medios. Se importó la tecnología más sofisticada para transmitir el Campeonato Mundial de Fútbol Argentina 78 a todo el mundo. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Canal 13 acaba de iniciar su programación diaria en color. Una nueva revolución tuvo lugar el 1 de mayo de 1980. Se inauguraron oficialmente las transmisiones en color. Ahora sí se podía ver a los artistas de la tele tal como eran. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. A comienzos de los 80, con un gobierno militar en el poder, todo era crisis para nuestro país. Sin embargo, se encendía una luz a lo lejos que parecía devolvernos la esperanza. Y así fue. En el 83 recobraríamos la democracia y surgía la esperanza de tener una televisión más libre, más pluralista. A mí me cuesta abstraerme de esta historia porque, como decía antes, todos hemos sido parte de ella en algún momento. Y yo, bueno, modestamente, como diría Vittorio Gassman, también lo fui. Muchos me preguntan, ¿usted cuándo empezó? Fue con el Deporte y el Hombre, ¿no? En el 83, ¿no? Porque Siembra fue después, sí, Siembra fue después, el Deporte y el Hombre. Pero en realidad mi debut, hoy lo voy a confesar aquí ante cámara, lo he hecho en otros momentos también, fue en 1965, aunque usted no lo crea. Yo tenía 21 años, estaba en el país, de paso, estaba haciendo teatro, cosa que me apasionó siempre, y alguien dijo, un compañero, Fabio Serpa, por cierto, dijo, pero es que yo te voy a poner en un teleteatro. Sí, Teleteatro 9, Selva de Pasiones. No voy a dar el elenco porque por ahí alguien se ofende. Y yo era un joven teniente francés, que estaba ahí en la Selva de Pasiones. Y se me ocurrió en mi debut decirle, o mejor dicho, ¿cómo puedo explicarlo? Corregirle a la primera actriz un tono. Dije, no, esto no es así, lo hacemos de nuevo, ¿no? Dije al director. Bueno, resumo qué sucedió. En el capítulo siguiente, dos de los protagonistas comentaban lo que había pasado con el teniente francés. Su padre, el general fulano, había tenido un accidente, algo así, y él había tenido que viajar urgentemente a París. Debut y despedida de Juan Francisco Ibáñez, no era Pancho todavía, en la televisión argentina. 1965. Todo tiene que ver con todo, esto es historia de la televisión, y continuamos con esa historia apasionante, no esta que acabo de contar, dentro de un ratito en La Centuria. En 1983, Raúl Alfonsín se convertía en el presidente de una nueva era. A partir de ahí, la televisión argentina se hizo adulta. El primer canal en volver a manos privadas es el 9. Alejandro Romay regresa a su segundo hogar y se convierte en el zar de la televisión. Su reinado en popularidad perduró 6 años. Con el alfonsinismo, el gobierno reotorga la licencia a Romay, pero retiene a modo de aquellas 3 fuerzas militares, también en distintas facciones, los distintos canales. Y lo que hace
finalmente Menem en el 89 es devolverle la condición de empresa privada. El país vivió con emoción el traspaso de mando de un presidente constitucional a otro en 1989, y el nuevo gobernante cumplió al menos con una de sus tantas promesas: privatizar el 13 y el 11. Bajo el ala de poderosos multimedios, Canal 13 y Canal 11, rebautizado como Telefe, Televisión Federal, se convirtieron en manantial de éxitos. A partir del 95, los canales privados se nutrieron de productoras independientes que le soplaron aire fresco de nuevas ideas y propuestas estéticas diferentes. En realidad todo lo que vemos en pantalla está en manos de la producción privada. Los canales ya pueden comprar latas o pueden coproducir, pero parte de la vida cotidiana, de la minuta de la producción, ya no la pueden absorber en términos ni económicos ni financieros. La tendencia de fin de siglo determinó la compra de formatos a empresas televisivas del exterior. Esto provocó el desembarco de programación adoptada de Estados Unidos y Europa. 50 años de historia, y continúa impactándonos cada vez que nos acerca el mundo en un instante. Sus personajes son inconscientes integrantes de nuestra familia, de nuestro corazón. 5 décadas de información, diversión y emoción. Nuestra querida televisión argentina. Y porque te quiero te aporreo, diría yo. Cuando uno critica la televisión, muchas veces recibe este comentario: pero no muerdas la mano que te da de comer, o no tires piedras sobre tu techo, o y si no te gusta, ¿por qué no te vas? ¿Qué haces ahí? Bueno, es que no sé si coincidimos en esto, pero creo yo que la televisión es un arma maravillosa. Es un arma que puede elevar a un pueblo, pero también puede hundir a un pueblo. Y entonces sería bueno que los responsables de la televisión tuvieran en cuenta esto, y que tuvieran en cuenta que la televisión puede ser un negocio, pero no solamente un negocio. Además puede ser un negocio, como la medicina, que puede ser paga, puede ser gratuita, pero tiene que curar en cualquiera de sus formas. Ojalá esto se recapacite sobre eso, y la televisión, que pertenece en definitiva a la gran familia argentina, esté a la altura de su responsabilidad. Continuamos en La Centuria. En el próximo bloque revivimos momentos heroicos y trágicos de la carrera espacial en los años 60. ¿Sabía usted que 9 de cada 10 hogares argentinos toman mate? La publicidad que vamos a ver forma parte de la historia de una yerba que hoy es como el emblema del buen mate argentino. Gracias. No era Tarahui, ¿no? No, ¿por qué? ¿A dónde vas? Al almacén. Pero si todavía no abrieron. ¿Qué abran? Don Francisco, Tarahui, por favor. Don Francisco, quiero un paquete de Tarahui. Cada vez hay más fanáticos para quienes, si no hay Tarahui, no hay mate. No diga, ¿no? Hoy en La Centuria vamos a contarle cómo nació esta yerba. Es una historia que vale la pena conocer. Tarahui quiere decir corrientes en guaraní. No por casualidad, allí nace, crece y se elabora la mejor yerba, en tierras antiguamente habitadas por estos aborígenes, donde el clima y el suelo son ideales para su cultivo. Antiguamente, por la Puerta de las Marías, Casta de Tarahui, pasaba el camino real de los yerbales, ruta que conectaba a los distintos pueblos jesuíticos para el transporte y venta de yerba.
1924, un pionero llamado Víctor Navaja Centeno heredó estas tierras. En esa época la ganadería parecía ser la única opción en la zona. En ese entonces, la yerba se cultivaba o se recogía silvestre solo en Misiones y el sur de Brasil. Pero don Víctor Navaja Centeno se animó a cambiar el rumbo de sus tierras y cumplió su sueño. Así nacieron los primeros yerbales de las Marías, esos que años más tarde estarían dentro de los paquetes de Tarahui. Pero para esto hizo falta otra decisión audaz, la de moler, mezclar y envasar esa yerba en origen. Con el tiempo, los antiguos envases de papel sellados con engrudo de mandioca fueron cambiando hasta llegar al actual, con la misma yerba de siempre, elaborada con dedicación especial, desde la planta al paquete. Una yerba hecha en casa. Tarahui fue creciendo en popularidad y en las Marías fueron apareciendo nuevas ideas. Así nació el primer mate cocido en saquitos del mundo. Las Marías continuó innovando. Por eso, el primer mate descartable se llama Mate Listo Tarahui. En una difícil mezcla de tradición y vanguardia, de artesanía y modernidad, con el tiempo, Tarahui fue cosechando miles de fanáticos. Todos los que aún sin conocer su historia pueden sentir en cada mate todo aquello que la hace simplemente única. A veces, detrás de una marca se esconde una historia fascinante, o romántica, o épica. Esta es la historia de Tarahui, de gente que hizo las cosas bien, y desde el principio. El siguiente informe en la Centuria trata sobre la carrera espacial, sobre uno de los primeros viajes tripulados, el tercero concretamente, un injustamente olvidado astronauta llamado Gus Grissom, su trágica historia. Pero antes de eso, recordar un poquitito el comienzo de esta carrera, ¿no? 1957, los rusos lanzan el Sputnik, meses después el Sputnik 2, pero atención, con la perrita Laika. Todos sufrimos en aquel entonces, lo recuerdo perfectamente, la perrita allí solita en el espacio, no iba a volver. Los norteamericanos, mientras tanto, decían, no, esto no puede quedar así. Los rusos no nos pueden sacar esta ventaja. Hay que actuar rápidamente. Bueno, la carrera espacial comenzaba. El informe, por favor. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedaría dividido en dos bloques con sistemas políticos opuestos. La Guerra Fría pronto quedaría reflejada en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El 12 de abril de 1961, los soviéticos fueron los primeros en enviar un ser humano al espacio. La hazaña del cosmonauta Yuri Gagarin fue aclamada en su país como un triunfo del comunismo. El orgullo norteamericano había sido herido. Solo 3 semanas después, el piloto de marina Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en atravesar la atmósfera terrestre. Estados Unidos volvía a competir en la lucha por el cosmos. La continuación de la carrera espacial dio nacimiento a la Liberty Bell 7, una cápsula mejorada del proyecto Mercury. Con ella, Norteamérica quería ganar experiencia para futuras misiones y el elegido fue el piloto Gus Grissom. El lanzamiento tuvo lugar a las 7:20 del 21 de julio de 1961 en Cabo Cañaveral, Florida. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un empuje de 7.800 toneladas convirtió a Grissom en el tercer hombre en viajar al espacio. Pronto,
Los ojos del piloto quedaron deslumbrados ante el paisaje espacial. La nave de Grissom estaba destinada a flotar en el espacio por menos de 15 minutos. A las 7:35, la Liberty Bell amerizaba en el Atlántico. Todo parecía transcurrir según lo planeado. Sin embargo, la escotilla se expulsó prematuramente y el agua del océano invadió la cápsula. A punto de ahogarse, Grissom fue rescatado. Sin embargo, la Liberty Bell pesaba más de 2 toneladas al estar inundada y fue demasiado para lo que un helicóptero podía soportar. Desde sus inicios, la labor de Grissom estaría asignada por la tragedia. En marzo de 1965, una nueva misión convertía a Grissom en el primer hombre en volver al espacio. Ahora su carrera como astronauta parecía no tener fin. Años más tarde, junto a 2 tripulantes, Grissom integró la misión del Apolo 1, que tenía a la Luna como meta final. El 27 de enero de 1967, durante el último simulacro de despegue, la cabina presurizada se incendió y la escotilla no pudo ser abierta. La muerte de sus tripulantes escribía así un capítulo negro de la historia espacial. Hasta 1999, la Liberty Bell 7 permaneció en el fondo del océano. 38 años después de su lanzamiento, un equipo especial recuperó la cápsula de las profundidades. Así, era rescatada una reliquia de la primera época de la carrera espacial. En el próximo bloque, la vida y la obra de la pintora mexicana más famosa, el apasionante y apasionado mundo de Frida Kahlo. El verdadero nombre es largo: Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, hija de una mestiza católica llamada Matilde Calderón y de un fotógrafo judío de ascendencia alemana llamado Guillermo Kahlo. Nació en Coyoacán, un pueblo de la periferia de Ciudad de México, en 1907, aunque ella siempre dijo que había nacido en 1910. Usted dirá, bueno, comprensible coquetería femenina. No, en el caso de ella, diríamos compromiso político. Ella decía que había nacido con la Revolución Mexicana. Toda la vida de Frida Kahlo fue una revolución. Su sufrimiento, su arte, sus amores, absolutamente todo. Y murió sin saber lo que iba a ocurrir, en lo que se iba a transformar. En una de las artistas más conocidas, se pagan fortunas por sus obras. La vida, la obra, el sufrimiento de Frida Kahlo, hoy en La Centuria. La pequeña Frida está de pie en el jardín de su casa de Coyoacán, en las afueras de la Ciudad de México. Sobre ella están representados sus padres. Unidos a través de una cinta roja se hallan los abuelos maternos y paternos. Con este cuadro pintado, cerca de sus 30 años, la notable artista Frida Kahlo evoca su nacimiento. A pesar de la poliomielitis que dejó graves secuelas en una de sus piernas, Frida recuerda su infancia como una etapa maravillosa de su vida. Por intermedio de su padre, que trabajaba como fotógrafo para el gobierno, Frida tuvo sus primeros contactos con la pintura. Pero su vocación en esos años parecía otra. Durante sus estudios en la escuela preparatoria, Frida se interesó en las ciencias naturales, especialmente la biología, zoología y anatomía, y soñaba con ser médica. Pero el 17 de septiembre de 1925, un inesperado accidente cambió su vida. El autobús en el que viajaba chocó violentamente con un tranvía, provocando la muerte de varios pasajeros. Frida sufrió graves heridas en su columna que la postraron varios meses en una cama y luego
la obligaron a usar distintos tipos de corset durante toda su vida. Para matar el aburrimiento y olvidar el dolor, Frida comenzó a pintar. Se le preparó la cama de tal manera que la joven pudo tomarse el pasatiempo con toda seriedad. Hasta le ubicaron un espejo todo a lo largo de su cama, de manera que Frida podía verse a sí misma y servirse de modelo. De esta forma, nació su interés por los autorretratos. ¿Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? Tinta, sangre, olor. No sé qué tinta usaría que quiere dejar su huella en tal forma. Respeto su instancia y haré cuanto pueda por huir de mi mundo. La pintura le permitió a Frida renacer de aquel terrible accidente y renovar su amor por la naturaleza. Los autorretratos la ayudaron a tener una nueva imagen de sí misma, encontrar una nueva identidad. Todos esos autorretratos son versiones que reflejan de una manera muy precisa las pasiones, emociones, sensaciones por ella experimentada. Hacia 1927, Frida retoma una vida normal. Vuelve a sus estudios y en la universidad frecuenta un grupo de intelectuales progresistas con quienes se inicia en el compromiso político, afiliándose al Partido Comunista Mexicano. Y es a través del partido como Frida conoce a Diego Rivera. Sus famosos murales lo habían convertido en un pintor muy reconocido. Frida, quien admiraba su obra, se animó a mostrar algunos de sus trabajos. Rivera quedó impresionado. Comenzaron a frecuentarse y Rivera no tardó en incluir a Frida en uno de sus murales llamado Balada de la Revolución. A pesar de la firme oposición de los padres de Frida y a los 21 años de diferencia entre ellos, en agosto de 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera contraen matrimonio. Nacía entre ellos una de las historias de amor más apasionantes del siglo XX. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células, que son mis astros, y va a las tuyas, que son mi luz. La larga revolución mexicana se transformó en fuente de inspiración tanto para Rivera como para Frida. Es una mujer que siempre está vinculada con las cuestiones sociales, que siempre está preocupada por la militancia en el sentido de encontrar a través de esta la posibilidad de acceder a un mundo mejor, de encontrar la justicia social. Sus autorretratos ya no eran los mismos que antes. Cuando se casa con Diego aparece su primer autorretrato en el sentido icónico que se llama El tiempo vuela, y donde ella ya aparece con un atuendo mexicano, con las cejas exaltadas, con un sentido más naif en su producción. Frida Kahlo decía que ella había sufrido dos gravísimos accidentes en su vida. Uno, el que ya mencionó el informe, y el otro, el haber conocido a Diego Rivera, su queridísimo Saporrana, como ella lo llamaba. Pero volviendo al terrible accidente de 1925, fue en verdad así, atroz. Rotura de columna, rotura de cuello, hombro dislocado para siempre, costillas rotas, un pasamanos que atraviesa su espalda y sale por la vagina, daños en la matriz, lo cual le iba a provocar abortos a lo largo de su vida, la imposibilidad de tener hijos. Quedó, cuentan, completamente desnuda y cubierta de sangre, pero a la vez su cuerpo también cubierto de oro. Ustedes preguntarán, ¿cómo que es eso? Sí, porque viajaba junto a ella un artista que llevaba una bolsa llena de polvo de oro para terminar su obra, y quedó desparramado sobre su cuerpo. Una imagen casi surrealista que presagiaba lo que iba a ser esta vida apasionante que vamos a seguir recordando en el próximo bloque. Me imagino que no se la van a perder. Nos vemos luego.
1930, Diego y Frida se trasladaron a Estados Unidos. Rivera debía pintar un mural para el Rockefeller Center. En la obra el pintor incluyó un inesperado personaje, Lenin. Su presencia en el mural escandalizó tanto a los Rockefeller que decidieron suspender los trabajos y tiempo después lo destruyeron. Los mexicanos siempre han otorgado a la maternidad un lugar preponderante en su cultura. Mientras Diego trabajaba, Frida estaba obsesionada con tener un hijo suyo. Pero la rotura de la pelvis como consecuencia del accidente de 1925 impedía un parto normal. Las sucesivas pérdidas de sus embarazos provocaron que el artista plasmara su traumática experiencia en muchas de sus pinturas. Para expresar sus temores, fantasías y sentimientos, Frida desarrolló todo un estilo. Atraída por los exvotos mexicanos, un típico arte popular en el cual sus autores expresaban su agradecimiento a Dios por un milagro recibido o por la intersección de algún santo, Frida combinó tradiciones de la cultura mexicana con renovadas formas provenientes de las vanguardias europeas, en especial del surrealismo. Sus pinturas se transformaron en una oscura y admirable confesión de su vida más íntima y le dieron una fuerza y una originalidad inusitadas. A pesar del éxito de su marido en Estados Unidos, la nostalgia que Frida sentía por su tierra natal comenzó a madurar la idea de volver a México. Pero el regreso estuvo signado por nuevos sufrimientos. Su delicada salud la obligaron a nuevas internaciones que limitaron su producción. Sin embargo, el mayor dolor no era físico. La relación con Diego Rivera se derrumbaba a causa del amorío que había comenzado el pintor con la hermana de Frida. Pero Frida no se quedó atrás. Ante las aventuras extramatrimoniales de su marido, comenzó a cultivar relaciones con otros hombres y en los últimos años también con mujeres. ¿Cuáles son las ambiciones de Frida? Las ambiciones de Frida de ser una mujer libre, de ser una mujer dueña de su destino, dueña de su vida y de ser una pintora. En un mundo donde el feminismo a partir de la década de los 60 se empieza a reclamar el control de la mujer para con su cuerpo y para con su destino, Frida desde muchos años antes viene haciendo este tipo de cosas. Campesino, me hiere la pena que llevo en el pecho mirando hacia allá. La Guerra Civil Española hizo resurgir el compromiso político de Frida y fue ocasión para un nuevo acercamiento con su marido. Ambos presionaron al gobierno mexicano para que éste diera asilo político a otra turbulenta pareja que huía del terror desatado por Stalin en Rusia, Natalia Sedova y León Trotsky. Ambas parejas pasaron muchas horas juntos y entre Frida y Trotsky nació un corto romance que terminó en julio de 1937. En cuanto a su relación con Trotsky, yo creo que es parte de las cosas que hablábamos antes, ¿no? De ser una mujer seductora y seducida. Seductora como para atraer y tratar de tener siempre control de las situaciones, pero siempre seducida por la inteligencia, por la personalidad. Frida ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Luego de una estadía en Europa, donde sus cuadros provocaron la admiración de numerosos artistas, sus pinturas empezaron a recorrer el mundo y nuevas perspectivas parecían abrirse para su obra. Participó en exposiciones comerciales, algunas muy exitosas. Lo que ocurría también es de que la venta de sus cuadros, por lo general, no alcanzaban a acceder a las galerías o al circuito comercial, porque siempre había alguien atrás esperando ya por un cuadro, ¿no? Pero muchas de sus obras también eran destinadas específicamente a personajes cercanos emotivamente a ella. Nuevos problemas de salud decidieron a Frida a trasladarse otra vez a Estados Unidos. Durante el tiempo de su internación, Diego Rivera
quien se hallaba en San Francisco, decidió visitarla. Si tan solo tuviera cerca de mí su caricia, pero ¿cómo le explico mi necesidad enorme de ternura, mi soledad de años, mi estructura inconforme por inarmónica, por inadaptada? La separación había tenido malas consecuencias para ambos, de modo que cuando Rivera propuso a Frida casarse de nuevo, ella aceptó enseguida. Te oprimí contra mi pecho y el prodigio de tu forma penetró en toda mi sangre por la yema de mis dedos. La relación se profundizó a tal punto que inspiró nuevos y extraordinarios cuadros de Frida. Esta nueva comunión entre ambos espíritus se trasladó a todos los planos de su existencia. Nosotros pensamos ahora en Frida Kahlo como si fuera el resultado de aquella vida trágica, tormentosa, apasionada, angustiante, que efectivamente es una realidad, pero por otro lado tienes que darte cuenta que es una persona que estuvo muy consciente de sus capacidades, de sus facultades, de sus ambiciones, y que vivió con una profunda honestidad, pero que además sabía que cada paso que daba se convertía en algo significativo y lo daba con esa firmeza, con esa seguridad. La noche del 13 de julio de 1954, una infección pulmonar terminó con la vida de Frida. Tenía 47 años. México y el mundo habían perdido a una de sus más grandes mujeres, pero su obra aún perdura inagotable y misteriosa. Como final, como cierre de esta nota, yo quisiera leerles una reflexión del gran escritor mexicano Carlos Fuentes a propósito de la obra de Frida Kahlo. Dice así: mediante su arte Frida parece llegar a un acuerdo con su propia realidad. Lo horrible, lo doloroso, puede llevarnos a la verdad del conocimiento de nosotros mismos. Entonces ese arte adquiere el rango de lo bello por el simple hecho de que se identifica nuestro ser, porque ilumina nuestras cualidades más internas. Los autorretratos de Frida Kahlo son bellos, dice Fuentes, por la misma razón que lo son los de Rembrandt. Nos muestran las sucesivas identidades de un ser humano que aún está siendo. El gran escritor mexicano Fuentes. Y Frida sigue siendo, porque sigue siendo cada vez más admirada, cada vez más subyugante, cada vez más universal. Los museos en todo el mundo se disputan hoy las obras de Frida Kahlo, pero usted, sin irse de casa, puede visitarlos virtualmente, digamos. ¿Dónde? Bah, ya lo sabe, ¿no? En Internet. La página que estamos mostrando contiene la biografía de Frida, muchas fotos de ella y Diego Rivera y una amplia galería de sus pinturas. También ofrece la posibilidad de enviar postales con motivos de la artista, así como bajar protectores de pantalla con sus cuadros. Bien, ahí están los datos. Muchos me dicen, ¿por qué usted joroba tanto con todo? Tiene que ver con todo. Fíjense, recién estaba pensando en esto, los datos. Frida Kahlo nunca pudo ser madre, era uno de sus dramas, y estamos celebrando en estos días el Día de la Madre. Y tengo que presentarles lo que viene ahora, que es, cine, como ponemos en La Centuria, un fragmentito. Y ahí aparece una madre con su hija, una relación muy especial. Usted pregunta, ¿qué película es? Dígamelo. Bueno, vamos a jugar un poquito. 1993. Directora, no director. Neozelandesa. Sí, gran sorpresa. Más datos. No, ya sabe. De piano. Una de las películas más premiadas. O La lección de piano. Escenas para soñar una vez más. Y recomendarla si no la vio. I can't take you there. I can't do it. No dije en el comienzo, en la presentación de este fragmento de una película maravillosa, que Holly Hunter obtuvo el Oscar al año siguiente, el Oscar de la Academia, y la niña el Oscar a la mejor actriz secundaria. Y por supuesto el recuerdo para el gran Harvey Keitel, que siempre hace las cosas bien, en este caso una especie de
semi-maorí. Bueno, se la recomiendo si no la vio, y si la vio, la disfrutó una vez más o la recordó seguramente con mucho gusto. Y con mucho gusto quiero recordarles que estamos, no digo esperando porque llegan, aunque no los pidamos, pero nos alegran, nos ilustran, nos informan, nos crean inquietudes, nos sirven muchísimo. Me refiero a la comunicación, ya sea por email, que ahí tienen la dirección, ¿la anotaron? O bien por correo, si usted nos manda Emilios, quiere mandar a la casilla de correos, ahí la tiene también. Y todas las dudas a propósito de las páginas que aparecen mencionadas aquí en la Centuria, ¿en dónde? ¿Dónde encontrarlas? En www.metropolismedia.com.ar. Ahí está todo o casi todo. Pero no es todo, ¿eh? No quiero irme sin mencionar un par de emails que me preocupan. Yo comencé el programa hablando de la televisión argentina, lo recuerdan, ¿no? Los 50 años, dije que... Y esto realmente es preocupante. Es preocupante porque, fíjese, Pancho, me llamo Lucila Perazo. Me gusta tu programa, quisiera saber la historia de Popeye el Marino y la historia de Bugs Bunny. Muchos saludos, Lucila y familia. Lucila tiene 8 años. ¿Hasta dónde vamos a bajar con el espectro de los televidentes? Es maravilloso. Y otra más que dice así: solo quería contarles que es sorprendente llegar al día viernes y ver que mi hijo Lucas tiene agendado ver la Centuria. Y es bárbaro, dice, poder disfrutarlo en familia. Además, los chicos preguntan cada vez más. Y el dato, Lucas tiene también 8 años. Bueno, esto es maravilloso, voy a celebrarlo, pero nos encontramos dentro de 7 días. No va a durar hasta tanto la celebración. Dentro de 7 días, no lo olviden, un poco antes de las 7, porque el programa empieza antes de las 7, evidentemente, un poquitito antes. Ahí estamos con la Centuria una vez más. Hasta entonces, chao, gracias.